Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a esta lección divina del fichero de Mateo, ficha número 4. Este es mi Hijo muy amado. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Jesús llegó desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjalo así, pues ahora conviene que cumplamos todo lo dispuesto en el plan de Dios. Entonces le dejó. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, de inmediato se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Entonces una voz que salía de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el contexto del Evangelio que acabamos de escuchar? El bautismo de Jesús no se encuentra en un contexto de arrepentimiento. Jesús no necesita arrepentirse porque es santo, es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús se forma en la fila de los pecadores. Primero, solidaridad con el hombre pecador. Segundo, obediencia al plan de Dios de descender de los cielos, hacerse hombre para traernos la salvación y asumir nuestra condición humana para santificarla. Segundo, el bautismo de Jesús nos habla y nos recuerda el cántico del siervo de Dios, el profeta Isaías. Y tercero, es donde Dios va a manifestar que Jesús es el Hijo amado de Dios, en donde Dios se complace. Entremos ahora a la estructura del texto. Versículos 13 al 15, Jesús bautiza a Jesús a pesar de su inicial oposición. Versículos 16 al 17, la manifestación de Dios después del bautismo. Entremos ahora, queridos hermanos, al contenido del texto. La primera parte del relato de Jesús busca dar una explicación al hecho de Jesús, que no tiene pecados, pero que participa de ese momento de conversión, de ese momento de gracia y de misericordia que Dios ofrece a la humanidad. Pasemos ahora, queridos hermanos, al meditar. Primer pregunta. A la luz del bautismo de Jesús, ¿soy consciente de que desde mi bautismo debo de llevar una vida nueva como hijo de Dios? Diría San Pablo: he muerto al pecado, he muerto a las obras del pecado y vivo las obras de los hijos de Dios. Es una pregunta que me debe de cuestionar. Si yo soy capaz de ser y vivir en plenitud mi llamado, mi vocación a ser hijo de Dios, a alimentarme de las cosas de Dios y a dar fruto en esas mismas acciones que Dios espera de mí. Segunda parte, como bautizado, ¿soy capaz de descubrir la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Soy capaz de escucharlo? ¿Soy capaz de dejarme guiar por las mociones del Espíritu Santo en mi corazón? Para hacer el bien, para hablar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Tercera parte, me comprometo fiel y obedientemente al servicio de Dios. Decíamos al inicio de esta reflexión, Jesús se formó primero por obediencia al Padre. Soy obediente a la voluntad de Dios. Segundo, soy humilde para compartir la vida y la fe con aquellos que son pecadores como yo, con aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Soy capaz de hacerme presente en ese lugar no para condenar, sino para llevar la salvación y la vida nueva como hijo de Dios. Soy capaz, como Juan el Bautista, de ser humilde, un humilde siervo de Dios, un humilde instrumento de la palabra de Dios que lleva la buena nueva a los demás, o que le toca hacer la voluntad de Dios en lo que Él me va pidiendo cada día. Como Jesús,
Yo también soy capaz de ser el Hijo amado de Dios en el que en mí se cumpla la voluntad de Dios. Tengo entonces, queridos hermanos, un gran llamado a hacer y a vivir esa buena nueva, esa palabra de Dios en mi vida, en mi corazón. Soy solidario con mis hermanos que viven en pecado. Soy capaz de transmitir esa misericordia. Agradezco la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pues tenemos una gran tarea. Seamos humildes y sencillos como Juan el Bautista para descubrir a Jesús presente en medio de nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios, para amar a Dios en cada una de nuestras acciones. Que pasen muy buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.